Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Feliz, como todas las semanas, de estar aquí con ustedes, de acompañarlos en esta hora como del aperitivo, previo al almuerzo. Y hoy día vamos a hablar de una gran mujer, pero que genera amor, odio. Hay muchos que la critican hasta el día de hoy. Bueno, yo creo que todas las personas que tienen convicción y que hacen lo correcto, muchas veces, bueno, de hecho siempre van a tener admiradores y detractores. Sí, además que es mucho mejor que la gente, que hable la gente de uno, aunque sea para pelarla, porque en realidad si el nadie habla de ti, es como que... Bueno, eso decía Oscar Wilde. Es terrible que hablen de ti, pero mucho peor es que no hablen de ti. O sea, inmortal de todas maneras. Pero evidentemente alguien que tuvo una postura tajante y clara y distinta. Vamos a hablar de Iron Lady. Margaret Thatcher. Margaret Roberts. Ese es su nombre de nacimiento, efectivamente, ahí está. Sí, pues esta mujer que, bueno, va a ser la primera mujer en ser primer ministro, ¿ya? Del Reino Unido, y que va a hacer, o sea, cambios trascendentales en el momento en el que le toca, y que va a tener mano dura con cosas que son de repente como bastante impactantes, por las que además ella fue criticada, pero no va a dar su brazo a torcer en cuanto a lo que eran sus convicciones. No, para nada. Pero además hay que entender que ella es, como tú bien dices, la primera mujer, pero la mujer se había incorporado hace muy poco tiempo en el tema, digamos, del voto. El voto femenino lo va a conseguir el Reino Unido después de la guerra, en 1918 parcial y 1928 total. Y estamos hablando precisamente de una mujer que va a nacer en esa generación. Sí, 25. Claro, y por lo tanto podríamos decir recién, o sea, ella era una niña, es una hija de un almacenero de clase media de la zona de Grantham, donde tenía un almacén, básicamente la casa está en el primer piso, almacén Roberts, y arriba vivía la familia. Y ella misma va a decir que qué lugar tan decente y con tantos valores. Su padre además estaba vinculado con la parroquia y era un hombre metido en política, el padre, política local, porque el mundo británico es un mundo muy local y ella va a considerar y va a aprender muchas cosas en el almacén, no solo de valores, que evidentemente va a ser, sino que también del sentido del trabajo, porque si tú piensas en una familia viviendo en el almacén, ella va a atender. Todos trabajan, va a atender el negocio. Va a atender en el negocio desde muy pequeña, pero además va a comprender algo muy importante que es de la realidad misma, de que esa idea de explotación no es tal, sino que el negocio de ella, donde ella trabajaba, donde trabajaba su padre, siempre se preocupó de los clientes y trató de hacer lo mejor para los clientes y de conocerles el nombre. Estamos pensando en un almacén de barrio, sí, pero evidentemente ese servicio al cliente, de que en el fondo era una relación win-win, es algo que ella lo va a tener muy claro desde muy pequeña. Sí, pues, entonces eso, y aparte yo creo que también desde ahí ella aprende el valor que tiene, en el fondo, el trabajo, sí, la libertad de poder hacer las cosas bien o hacerlas mal, y en el fondo no estar esperando de que te ayuden, de que te venga, y un poco después todo el concepto que va a tener ella de cuál es la labor del Estado. Exactamente. Y lo otro, la meritocracia, porque exacto, ella va a ser clase media en un Reino Unido más que pasan muchas cosas. Bueno, hay que entender que efectivamente ella va a ser el fruto de lo que se llaman las grammar school. Y por eso es importante dimensionar cuánto se había transformado el mundo antes, no solo en el sentido de que la mujer comenzaba a votar, sino que hay que entender que si nosotros miramos la historia, y me voy a quedar en el Reino Unido, pero de la humanidad en general, siempre hubo trabajo. Sí, pero siempre hubo endémica y total pobreza. Entonces, el mundo se transforma a finales del siglo XVIII, no solo por la revolución industrial, que es la aplicación del vapor a el motor, digamos, a la industria, a los transportes, y posteriormente otras fuentes, podrías decir la electricidad, el motor de combustión, en fin. De acuerdo, eso va a ser una transformación, pero eso no es la única transformación.
Otra transformación que se va a dar también desde el siglo XVIII van a ser todas las invenciones de los instrumentos financieros que van a permitir tener posibilidades de capital. Y por lo tanto, es la combinación de capital con, digamos, las nuevas tecnologías y con el trabajo y con la especialización del trabajo. O sea, todo eso que se va a ir dando que va a permitir que el mundo genere, digamos, riquezas como nunca antes. Entonces, Claro. cuando uno piensa que la riqueza se genera solo por el trabajo, como diría Marx, está equivocado. Siempre hubo trabajo y hubo pobreza. Endémica. Sí. Entonces, esa combinación va a transformar el mundo y a ella le va a tocar este mundo transformado, que además es la misma competencia industrial la que va a llevar al mundo a la Primera Guerra Mundial, que evidentemente va a terminar con ese sueño progresista de que esto era ascendente para siempre, para o sea, el siempre, progreso o sea, indefinido. Exactamente. Entonces, a Margaret Thatcher le va a tocar vivir el mundo, van a ser en el mundo de la primera, digamos, la posguerra, de la primera la guerra. entreguerra, y por lo tanto un mundo donde el esfuerzo, el trabajo va a tener más importancia por lo mismo, porque se acabó ese sueño, por una parte. Pero además, mientras ella va a ir al colegio, porque hay que entender también que en 1870 se va a crear la ley de instrucción primaria, y dentro de la ley de instrucción primaria va a surgir esa idea endémica de que todos deben ir al colegio. Los colegios como tales no existían, no existía un currículum, eso no existía. Existían distintas instituciones que podían ser de la iglesia o de particulares, donde cada uno enseñaba lo que quería y la mayoría no iba al colegio, pero podía ir a la universidad. Claro. Entonces, las universidades son milenarias, los colegios no tienen 200 años. No. Y cuando se inventan los colegios, se va a inventar un sistema dentro de Inglaterra que van a haber dos tipos de colegios. Los colegios, en el fondo, la instrucción primaria que todos van a tener, donde tienen que aprender las 3R, Reading, Writing, Arithmetic, Claro. That's it, en el fondo, para generar gente útil para la industria. Pero van a crearse también ciertos colegios que van a conducir a la universidad. Pero el sistema no ve que todos van a la universidad. Entonces, muchos quedan en el mundo técnico simplemente para el trabajo, habilitarlos para el trabajo, para habilitarlos para la sociedad establecida. La socialización, Claro. muy importante dentro de la educación. La gran idea de la educación endémica es precisamente que el Estado quiere controlar a los súbditos. Sí, esa es la verdadera razón de fondo. de fondo. Entonces, ella va a entrar al colegio, pero ella le va a ir bien y va a entrar a un grammar school. Los grammar schools son esas escuelas que permitían, porque en el sistema británico están las public schools, Claro, que no son es los lo que colegios nosotros que de entendemos público no como el tienen colegio nada, público. sino que son colegios privados y los más elegantes que sí o sí van a la universidad. Claro, y los Pero más dentro caros, del ¿no? sistema meritocrático, estas grammar schools conducen a la universidad. Entonces, Y ella es, va a la grammar school. claro, ella va a ir a una grammar school y va a entrar a la Universidad de Oxford. ¿Ya? Y en la Universidad de Oxford va a estudiar química primero. Siempre. Y ahí... Pero claro, en esa época, cuando ella estudia, estamos Segunda Guerra. Claro, si le toca el periodo, o sea, nace en entreguerra y después le toca la Segunda Guerra Mundial. Pero un poco para terminar los estudios, ella va a estudiar química, pero mientras estudia química y mientras está en la universidad ya comienza a tener ciertos contactos con el mundo político y Es que después entonces estudia- ella decide estudiar Eso. Derecho. Exactamente. Entonces, de partida estudia dos cosas y ahí además... Y muy distinta. Y muy distinta. Y ahí además, en ese periodo es que ella conoce a quien va a ser su marido, se casa, lo conoce y al poco tiempo se casa y entonces a partir de ahí tenemos ya a la señora Thatcher. Ahí tenemos ya a la señora Thatcher, Dennis Thatcher, en el fondo va a aparecer, la va a apoyar, porque ella ya aparece en política dentro de las juventudes conservadoras de la universidad, Claro. y ya empieza a ir a los mítines políticos y empieza a Claro. aparecer, digamos, y el señor Thatcher va a ser esencial también para poder ayudarla a promoverse. Claro. Pero como decíamos, estalla la Segunda Guerra Mundial y bueno, Inglaterra en el fondo es la nación que tiene que resistir ¿ya? Al avance de Hitler, queda sola Inglaterra bien pronto, porque la verdad es que Francia en el 40 ya cae, y aparece todo este espíritu de que vamos a resistir, vamos a aguantar, las ciudades completamente bombardeadas, o sea, lo estuvimos hablando hace algunas semanas cuando hablamos también de Winston Churchill, y yo creo que ese también es un espíritu que la marca. Resiliente. Exactamente. Pero el tema va a ser que finalmente, bueno, Inglaterra va a estar dentro de los países que ganan la guerra, Churchill va a ir a las conferencias de paz, va a estar los primeros días en la conferencia de Potsdam, donde se finaliza en el fondo la guerra, pero pierde las elecciones.
Pierde las elecciones el año 45, después de haber ganado la guerra, pierde la paz, podríamos decir, y van a ganar los laboristas. Claro. Y esto es súper importante para concebir Sí, en la po. figura, porque Clemens Attlee, quien había sido parte del Consejo de Guerra, o sea, ahí lo vemos Sí. ya figurando, va a decidir transformar Inglaterra, Claro. transformar el modelo Sí, po. básicamente establecido, que siempre había sido la libertad, algo propio de la cultura británica. Y por lo tanto va a crear algo totalmente exógeno, que es esta idea, él va a convocar a Lord Beveridge para hacer un informe, que es el informe Beveridge, para poder crear y copiar lo que habían hecho en Alemania, particularmente en la época de Otto von Bismarck, ¿ya? Que efectivamente era esta idea de acompañar a los ciudadanos de la cuna a la tumba. Creando Y este estado de bienestar. el estado de bienestar. Entonces, Lord Beveridge va a hacer este informe, además se va a juntar con Aneurin Bevan y va a crear en el fondo el sistema de asistencia social y todo el seguro de salud, que es para muchos gran orgullo de los británicos, para otros en el fondo es una cosa así como un dios casi totalitario, al cual, de hecho, la pandemia hubo muchas críticas al sistema, independiente que hay muchos que lo quieran emular. Pero Claro. además va a iniciar un proceso de nacionalización de todo, De todo. de los transportes, de, en el fondo, el gas, de la banca, de, digamos, todo. O sea, Entonces, eliminar prácticamente la iniciativa privada. absolutamente. Pero el tema es que además él lo hace en base, por una parte, a un préstamo que consigue. Bueno, Keynes consigue un préstamo del siglo, Claro. que además Keynes va a ir muy agrandado, pensando considerándose yo aquí, soy yo. voy a conseguir unas muy buenas condiciones. No, lo hacen arar y el préstamo Inglaterra todavía lo paga. Claro, porque no hay que olvidarse que, o sea, ciudades completamente destruidas, Londres bombardeado, o sea, además de todo esto había que, Reconstruir. además de crear este estado de bienestar para el que se requieren recursos, porque no hay que olvidarse nunca que el Estado no tiene recursos, no genera recursos, son simplemente los impuestos que pagan los ciudadanos. Entonces, por una parte, se endeudan con este préstamo y por otro lado, bueno, van a conseguir también a partir del año 47, cuando Inglaterra dice, bueno, estamos hasta el cuello, no podemos seguir sosteniendo, ya en el contexto de la Guerra Fría, no podemos seguir sosteniendo ni las ayudas a Turquía ni las ayudas a Grecia, y aparece la doctrina Truman, el plan Marshall, y Inglaterra, el Reino Unido, va a recibir también grandes sumas de dinero Claro. para la reconstrucción. Exacto, entonces ahí va a iniciar la reconstrucción, porque también es importante que Clemens Attlee va a iniciar la reconstrucción, pero con un sistema distinto. Eran casas Claro. estatales en renta, y Claro, por la lo gente no era tanto dueña. no eran dueños. Mm. Cosas que hoy día a nosotros nos lo tenemos en la retina por todas las conversaciones y las polémicas que hubo en el marco de nuestros ensayos constitucionales. Claro. ¿Ya? Pero evidentemente esto fue así. Entonces, efectivamente, Clemens Attlee va a transformar, va a generar un Estado socialista. Entre tanto, Churchill, impactado por todos estos cambios que no le parecían, por una parte va a estar haciendo conferencias por el mundo sobre lo que estaba pasando a nivel geopolítico, donde va a plantear en Fulham esa idea de que se ha instaurado La cortina una de cortina hierro. de hierro, y efectivamente es el marco de la Guerra Fría también lo que va a estar en el ambiente. Junto con eso hay que decir que mientras Inglaterra toma el camino por el socialismo y no levanta cabeza económica de la crisis O sea, posguerra, claro, y eso es súper impactante pensado desde hoy. En ese momento, Inglaterra, o sea, después de la Unión Soviética, en el país era más el país socialista. más socialista. Sí, Claro. en el país todo era socialista. O sea, en el fondo tú tenías una vida estatal. Tú vivías en una casa estatal, pagabas Claro. luz estatal, Todo. agua estatal, transporte estatal, trabajo estatal, era todo estatal. ¿Ya? Y además, debido a eso mismo y fijación de precios, las colas, digamos, el abastecimiento no se había regularizado y siempre cuando se fijan los precios, lo que sucede es que surge un mercado negro y en el fondo cómo se distribuye Sí, con con cola. cola, esa es Ya, la entonces, salida. mientras eso sucedía ahí, por otro lado, en Alemania se va a tomar una visión totalmente distinta, donde Ludwig Erhard, que va a ser el ministro de Konrad Adenauer y que era miembro de la sociedad Montpellerin, va a optar por la libertad de Claro. precios. Y eso va a implicar que se produzca el milagro alemán, milagro que va a económico contrastar alemán. En las dos tremendamente Alemanias. pero va a contrastar con Inglaterra también, en el sentido de que el milagro alemán va a tener abastecimiento y va a perder las colas muy rápido después de la guerra. O sea, ahí hay una cosa, y todo esto Margaret Thatcher lo va a observar porque ella, estando en la universidad,
ella va a leer Camino a la servidumbre. Friedrich Hayek escribe el año 47 un libro fundamental que se llama Camino a la servidumbre, que va a hablar del totalitarismo como concepto y que no es solo el poder total, sino que estas asistencias estatales que parecen en tu beneficio, finalmente te convierten en esclavo. Tú eres dependiente del Estado, tú pierdes tu capacidad de hacer las cosas por ti mismo. Y ella va a leer esto y le va a llamar la atención y evidentemente ella va a tomar ese camino. Entonces, por eso es tan importante hablar de esto que está sucediendo en la política, porque además hay que decir que cuando Attlee cae, van a venir los conservadores. Pero efectivamente, de hecho, va a volver Churchill. No va a hacer grandes cambios, porque va a tener otras cosas, va a mantener esta situación. Y después de eso va a venir, en el fondo, Macmillan, ¿no es cierto? Va digamos, a Anthony Eden primero, Harold Macmillan, que va a coincidir todo este periodo de la descolonización. Entonces, Inglaterra va a estar golpeada en lo interno, en la micro y en la, digamos, macroeconomía también. Se desintegra más lo que había sido el imperio. Exactamente. Claro. Y justo ahí es cuando ella, en estos gobiernos, comienza a aparecer. Claro. Ella aparece y, bueno, dentro de los primeros puestos como importantes es que ella se transforma en ministra de Educación. Claro, eso ya es el gobierno de Heath. Claro. Ya que también es un conservador, porque ahí vamos a tener gobiernos conservadores, después va a venir el gobierno en fondos de Wilson, va a venir el gobierno de Heath, y ahí ella ya había entrado, porque ella se hace primero, bueno, después de casarse va a tener sus mellizos. Sí, y eso la deja un tiempo fuera, pero después va a ser, ya con los niños un poquito más grandes, va a ser electa Member of Parliament. Claro. En una época donde habían súper pocas mujeres, y para ese entonces el Parlamento ni siquiera tenía baños para mujeres. Claro. Y ahí es impresionante como ella como se saca fotos con los niños, es como una cosa como publicitaria detrás, como señalando de que es posible hacer las dos cosas, ser madre y trabajar, y en el caso de ella, ser miembro del Parlamento. Eso va a ser súper clave, pero vamos y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Margaret Thatcher. Y ya la tenemos como Member of Parliament y como madre. ¿Sus mellizos? Con sus mellizos, sacándose las fotos, que evidentemente van a ser esenciales, porque ella va a ser vista por la gente como alguien como real, sí, como que tiene una persona vida. Que es de clase media, porque muchas fotografías de tú ella está lavando las ollas, o sea, con delantal, claro, no solo es madre, es dueña de casa y además miembro del Parlamento. Sí. Sí, pues entonces como también valorizar el papel de la mujer, o sea, podríamos decir los roles, pero es un verdadero feminismo, podríamos decir, no el feminismo sin duda politizado de hoy día. Sin duda. Bueno, y ella, de hecho, una de las cosas, ya que lo mencionaste, más impresionantes es que las feministas la odian. Sí, pues, obvio. No tienen sororidad. No, pues. Esa palabra tan curiosa. Pero evidentemente que la odian. Evidentemente la odian. Claro. Pero ella, claro, tú dices, va a aparecer ya en la política como parte del Ministerio de Educación en el gobierno de Heath, donde además le piden a ella, como meta, lograr equilibrar, en el fondo, las cuentas. Claro, o sea, en medio de este estado, que en el fondo este estado de bienestar, ese Ministerio de Educación tenía que cumplir con un sinnúmero de ítems y de gastos, y entonces ella en algún minuto dice, no nos alcanza, tenemos tantos gastos, pero no nos alcanzan los recursos, y busca la manera de por dónde reducir esos gastos. Y ahí como que comete un error. Bueno, de hecho ella misma se da cuenta, porque lo que hace es cortar la leche que se les da. Pero mira,
corta la leche, que a los niños se les daba en los colegios, se les daba Sí. la alimentación, pero ella corta la leche como de los niños ya bastante más grandes. O sea, no, Sí. no hay que pensar que le corta a los que están en no. De hecho, pre-kinder. la propaganda es maliciosa, Sí, po. porque ciertamente a los niños pequeños sí, pero a los más grandes ya, o sea, Cuando no estamos. cuando la leche ya tampoco es una cosa tan fundamental para la alimentación de un niño, no sé, pues, Pero bueno, pero en el fondo van a hablar de Margaret Thatcher, Milk Snatcher, y ella dice, aprendí una lección de, en el fondo, no entrar en una batalla frontal para una ganancia tan pequeña. sí. O sea, sí, pelea la batalla, pero cuando vaya a ganar mucho, no Claro, cuando vaya a no, ganar ganar poco. poco, sí. Entonces, claro, ella va a aprender ahí. Y aquí hay que decir que en ese periodo vamos a tener, en el fondo, también nuevamente a los laboristas, porque Wilson va a tener 2 periodos. Y efectivamente, después del periodo de Heath, va a volver Wilson. Wilson es un primer ministro que además le van a tocar varias cosas relacionadas con todas las leyes morales, podríamos decir, de ámbito ético, que evidentemente van a tensionar a la sociedad inglesa en ese momento, que siempre sucede cuando esas leyes aparecen. También hay que decir que durante el gobierno de Wilson, como se había producido la descolonización, van a comenzar a llegar inmigrantes con pasaporte británico, y ahí es donde Enoch Powell va a hacer su discurso que se llama Rivers of Blood. O sea, van a vivir los británicos todo el drama de la inmigración masiva, y en este caso tenían pasaporte. Claro. Entonces, había sido parte ni del siquiera imperio. podríamos decir que era ilegal, sino Claro, que pero él prevé el problema que puede ocurrir después, en el fondo, al recibir a esas cantidades de inmigrantes, una cosa como bastante descontrolada. Exacto. Ahora hay que decir también que en este periodo no solamente se estatizó todo, sino que además los sindicatos eran una cosa tremenda. La sindicalización en Inglaterra era demasiado, digamos, más allá de lo prudente, al punto que tenían el poder de paralizar literalmente al país cuando quisieran. Tenían un poder inmenso. Y si uno compara a Alemania con Inglaterra, Inglaterra tenía una cantidad de sindicatos, pero abismante. O sea, si uno dice 200, y los otros tenían 16. Claro, una cosa que así. realmente es muy impactante. Y entonces todo esto era como un cáncer, y ella ya se va haciendo ciertas ideas. Y lo cierto es que, bueno, se va a producir, los paros van a ir en aumento. A esto también hay que agregarle de la década del 70, digamos, otros conflictos que van a estar presentes, que a ella le van a estallar, que ya vamos a entrar un poco en eso, pero claro, en la década del 70 va a ir de mal en peor, porque además va a venir la crisis del petróleo y va a llegar al gobierno Callaghan, y a Callaghan se le va a producir, que es un laborista después, y a Callaghan se le va a producir lo que se conoce como el Winter of Discontent, que menos mal que fue un winter. Claro. ¿Ya? Porque eso implicó que todos los gremios pararon. Pararon los basureros, pararon los sepultureros. No había quien enterrar a los muertos. Sí, nadie recogía la basura. O sea, Pero, una cosa a ver, hay como- unas fotos, esto es Inglaterra 1978, y hay basura, o sea, pero no podía entrar al metro, una cosa. Sí. Por eso digo, menos mal que era winter, porque si hubiese sido verano, verano, habría sido un sí. problema de salubridad espantoso. mayor, un olor espantoso. Pero esto se mantiene, y esto finalmente va a terminar haciendo caer al gobierno de Callaghan, que además el The Sun va a titular, un titular genial, genial, sí. porque le van a preguntar a él qué opina de la crisis. Claro, y él contesta, ¿cuál crisis? Crisis, what crisis? Y el titular de El Sun O sea, va a ser, totalmente desconectados de la realidad. o sea, crisis, what crisis? Ese es el titular. Y esto evidentemente va a hacer que finalmente él termine cayendo. Ahora, hay que decir que ahí es donde se produce la oportunidad para Margaret Thatcher, pero varios ya veían esto en camino. Entonces, Margaret Thatcher va a recibir apoyo antes para crear una figura de ella. Sí, pues y ahí es bien impresionante cómo, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre del personaje que vislumbra que ella tiene que cambiar incluso hasta su forma de vestir, quitarse Todo. los sombreros, trabajar la voz, impostarla para... No, y ahí va a trabajar con el marido de la Vivian Leigh, ¿cómo se llama? Sí, pues el actor. Sí, pues se me fue el ya se me nombre, voy a sí. acordar, ya me voy a acordar. Pero que era espléndido, po. Y él va a trabajar con ella,
a enseñarle, porque ella hablaba bastante pitúo, entonces que tiene que hablar más ronco. Y es más, claro, le sacan los sombreros, le cambian la actitud, pero además esta idea de mostrarla como una mujer humana, algo que hoy día todos lo hacen, pero que ella fue básicamente de las primeras. Entonces ella visitaba una empresa, no sé, una lechera, y aparece con un ternero en los brazos, que además de haber pesado cantidad. ¿Ya? Pero además aparece en la acción como alguien preocupado. Está con la gente. Que está con la gente. Y que además ella es en el fondo una inglesa, una británica común y corriente, de clase. Y lo era, porque aquí hay que decir una cosa, que cuando cae Callaghan, el Partido Conservador empieza a mirar sus cartas y la verdad es que los conservadores no les gustaba Margaret Thatcher. La gente de la política tradicional menos, porque consideraban que era vulgar, o sea, la encontraban última. Bueno, ahí, ¿cómo se llama? En The Crown, en no sé qué temporada es cuando aparece ella o sea, cuando uno la ve, la invitación que le hace la reina a ir a... Anderson lo hace increíble. A ir a Balmoral. O sea, ahí era evidente que, claro, ella no tenía esa relación con el mundo más aristocrático, no sabía cómo vestirse adecuadamente, o sea... Entonces, lógicamente que para los conservadores no tiene que haber sido fácil levantar esa carta. Y la gente posh, como dicen, que son como así como la gente más elegante o medio cuico, así como diríamos así, la encontraban y decían, se viste en Marks and Spencer. Marks and Spencer es una tienda de departamento Yo la encuentro normal, fabulosa. yo la encuentro fabulosa también, pero claramente no es Liberty. Pero es Liberty no es de incomprable, marca, pues. Liberty es para entrar a mirar la tienda, pero o sea, no puedes Liberty comprar no nada. puedes comprar un pañuelo. No, nada. O sea, nada. Yo encuentro lo único que se puede hacer en Liberty es ir a tomar té. Exactamente. Y que también es caro. Y a probar si hay algún perfume. El primer piso. Sí, nada más. Claro, tienen que haber encontrado ahí nomás, la verdad. Ahí nomás. Pero en ese momento, cuando cae este Callaghan, a ella se le presenta la posibilidad. Y finalmente va a lograr ser elegida como primera ministra. Y ahí se instala. 1979. Y se instala y cuando asume, parafrasea a San Francisco. Sí, no me acuerdo pero, donde haya luz, que venga oscuridad, donde haya, en el fondo. Sí, pues, es como eso, esperanza. Exactamente. Y ahí inicia su mandato, donde va a cambiarlo todo absolutamente. Sí, pero en el comienzo del mandato va a ir más lento de lo que ella quería, porque sabía que no podía hacer muchas cosas, porque necesitaba tener en el fondo mayorías parlamentarias, y por lo tanto las primeras medidas que toma, particularmente porque dentro de los problemas, aparte de todo lo estatal y de toda esta situación, es la inflación. Y por lo tanto, para poder controlar la inflación, las medidas evidentemente generaban desempleo, y en eso estaba cuando se comienzan a aparecer un montón de protestas contra las medidas, porque evidentemente esto era complicado, y en eso estaba muy complicada, viendo qué podía hacer, no pudiendo hacer lo que quería hacer, cuando se produce la Guerra de las Malvinas. Sí, pues y eso le permite a ella, en el fondo, ganarse todos los aprecios, y que se le presentaran todas las posibilidades para después ella hacer todas las reformas. Claro, y ahí Leopoldo Galtieri cometió un error muy grande, porque los argentinos tenían un problema interno muy importante. Y por lo tanto, para desviar la atención, Leopoldo Galtieri hace y pone el tema de las Malvinas sobre la mesa y ocupa las Malvinas, no esperando jamás una respuesta de parte de los británicos, un imperio Britania ya destruido, o sea, ya no era el imperio. Y podríamos decir aquí, de hecho, los titulares de la prensa es The Empire Strikes Back. Claro. O sea, el imperio, porque pensemos que el año 79, cuando ella asume, es el año de Star Wars. Por lo tanto, todo el mundo está a modo Star Wars, claro. esa idea. Y el imperio va a actuar, ella va ha regresado. Claro, y va a ganar. Sí, pues, y va a ganar. Y, No, y ahí hecho, va a hacer cosas como por ejemplo cuando se le critica el hundimiento del Belgrano. Claro, y ella dice, bueno, si no lo hubiera hecho, el Belgrano hubiera hundido alguno de nuestros barcos, y en vez de haber muerto argentino, habría muerto británico. Y entonces ahí deja como bastante claro cómo toma decisiones. Exactamente. Bueno, pero ese triunfo le va a permitir a ella llamar a elección anticipada, y ahí conseguir, en el fondo, las mayorías. Exactamente. Claro. Ahí con mayoría va a empezar a tomar una serie de medidas tremendas,
o sea, para muchos, porque ella lo que va a hacer es mirar primero las empresas estatales, todo era estatal, y entonces va a decir ya, esta empresa está en rojo. Entonces les va a dar un tiempo. Usted tiene un tiempo para presentar números azules, y si no tienen chao. los números azules, chao. ¿Ya? Y eso va a suceder sobre todo también porque Margaret Thatcher va a tener que enfrentar varios conflictos en particular. Pero uno específico va a tener que ver con esto y con la reorganización, sobre todo de la minería en la zona de Gales, específicamente, el carbón. Precisamente. Claro. Las minas de carbón funcionaban, no eran rentables, no producían, porque dicen, es riqueza del país, no. Lo que hacían era que el Estado metía dinero, porque no recaudaban eso, sino que perdían plata, para pagar los sueldos. Entonces, claro, la gente de esa zona vivía de eso. Hay muchas películas, uno piensa en Full Monty. Sí, pues. ¿Ya? Full Monty tiene que ver con eso, que es genial. No Genial, sé si, yo otro día la volví a ver y me reí de cantidad. Hay otra que se llama, que tiene que también, hay varias películas inglesas de eso. Te estás riendo. Es que es muy buena. Es muy buena, sí. Es muy, muy buena. Sí. Y hay otra que se llama Pride, ponte tú, que también es como un grupo de gay que van a ayudar a los mineros, ¿ya? Y que hay muchas películas de ese entonces. Pero claro, Margaret Thatcher, en la mayoría de esas películas es vista como la bruja. ¿ya? Claro, porque Ella- claro, bajo esa premisa de que usted tiene que tener números azules y si no lo logra, se cierra, evidentemente No, que y se usted- cierra implica que las familias se quedan por sin... eso. Sí. Entonces, claro, las familias se quedan sin el sueldo, aumenta el desempleo y eso evidentemente que genera descontento. Por supuesto. Eso estaba claro. Entonces, Tiene ese problema. Por otro lado, privatiza todo lo que puede privatizar y la primera opción que da es a los propios empleados que usted quiere comprar acciones. Los laboristas tienen que haber dicho, mira la loca esta que es lo que va a hacer. Y efectivamente le resultó y de ahí uno tiene que, no sé, pues todas las cosas que... British Airways, por ejemplo. British Railway. Claro. Claro, todo lo que es British era estatal. Claro. Y de hecho hay una cosa bien interesante, porque, por ejemplo, yo tengo el gráfico del comportamiento de los ferrocarriles en la Sí, historia. po. Entonces, el comportamiento de los ferrocarriles en la historia Sí. es desde el año 44, que podríamos decir ya despegan, 1840, la década del 40. po. Los Va para ferrocarriles arriba, van en para arriba, para- ascenso. ¿Ya? Y luego que vienen todas estas estatizaciones, la industria va así. Pa' abajo, Y cuando sí. se produce la privatización, vuelve a Sí, subir. es Y bien eso muestra impactante. que el incentivo personal, como diría Adam Smith, es mucho más potente que ninguna otra Claro. cosa, como motor de crecimiento, básicamente. Claro. Sí, así que eso. Después, otra de las cosas como bien impresionantes que hace es cuando ella tiene la idea de que en realidad la gente puede querer tener una casa propia. Y Sí. entonces todas esas casas que eran estatales, ella tiene la idea brillante de que la gente Pueda comprarla. pueda comprarla. En vez de pagar el arriendo, ese arriendo vaya y finalmente puedan ser propietarios. Los laboristas se reían. Se reían. Y ella misma, la gente la empezó a amar. Imagínate, ella misma iba y entraba como No, y tomando el título- té, tomando claro, el título desayuno de ahí con posesión, toda la firmando gente. escritura con la firmando gente. escritura con la gente. No, Claro. es genial. Y ahí, claro, la van a amar porque era el sueño, era el de la casa propia. Propia. Pero vamos y volvemos. Agricultura TV. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Margaret Thatcher y del sueño de la casa propia, que además era algo muy americano, porque los americanos efectivamente después de la crisis van a tener esta idea de la casa propia. El sueño de la casa propia es algo, en rigor, que viene muy de la mano de la tradición británica y que ese periodo de socialismo duro en Inglaterra es un periodo muy exógeno. Entonces lo que Muy hace... distinto, sí. Muy exógeno en Como la historia, un porque si uno mira para paréntesis. atrás, un paréntesis, nunca Sí. fue. No era totalmente ajeno a la cultura del Claro. individuo de Contrario libre a la emprendimiento. naturaleza Británica. británica, totalmente. Exactamente. Entonces ella como que reencausa y la gente le hace mucho sentido. Pero también otro de los conflictos que a ella le va a tocar vivir
va a ser el conflicto con Irlanda. Irlanda, sí. ¿Ya? Y el conflicto con Irlanda va a recrudecer. Estamos en el periodo que se van a llamar, en el fondo, los Troubles. Irlanda es un tema permanente. Irlanda va a ser ocupada desde la época normanda. Ahí no va a haber mayores conflictos. Los anglo-normandos se van a mimetizar. El conflicto va a estallar cuando se produce la reforma anglicana y el contraste religioso. Esa obsesión de los británicos de poner plantaciones anglicanas en Irlanda, que posteriormente va a llevar a establecer dos tipos de ciudadanos dentro de Irlanda, los que tenían derecho y las llamadas penal law contra los católicos, Claro. que va a hacer que haya Empiece guerra a crecer constante. Si uno piensa el propio Oliver Cromwell, posteriormente las guerras wilemitas, posteriormente los levantamientos post-revolución francesa apoyados por Francia. O sea, aquí hay mucha política, religión vinculada. Y evidentemente que eso va a terminar finalmente a comienzos del siglo XIX, absorbiendo el Parlamento irlandés, y evidentemente eso va a llevar a varios intentones durante, pensemos, 1848, en fin, hasta finalmente lo que se llama la Guerra de la Independencia, y después Irlanda va a pelear en los años 20 una guerra civil, ¿ya? Y Irlanda va a ser conflictivo. Esa idea del home rule siempre estuvo. Cuando se logró después de podríamos decir, de la Guerra de la Independencia, no les va a gustar, se van a pelear entre ellos, claro. Pero estaba calmo después de que Irlanda había quedado dividida, una parte Claro, para los para los británicos británicos y y el la otro, parte la de la República de Irlanda, Irlanda. donde Eamon de Valera va a tomar el camino del socialismo y no va a levantar cabeza. Un país No, po. destruido no va a levantar cabeza. Va a levantar cabeza Irlanda cuando En los cambie 90. el modelo. Cuando Sí. cambia el modelo, exactamente. Pero es bien importante aquí porque en los 70 el IRA, porque el IRA era parte del Sinn Féin, ¿no es cierto? Ese brazo, digamos, armado, Ah. va a entrar y va a comenzar a atacar a suelo británico. Sí, Ahí se pues, produce atentado. el atentado al pub de Gill, Sí. Ahí la película. exacto, de Guilford. La película El nombre del padre. Sí. ¿Ya? Y un poco para que nos hagamos esa idea. Entonces, incluso va a haber se va a producir, ella cuando asume, ella decide cambiarle el estatuto a los presos, que ellos se autodenominaban presos políticos. Y ella dice, no son presos políticos, Sí, pues. son criminales y que no van a tener ninguna prebenda particular. Entonces, estos presos van a empezar a hacer una huelga de hambre. Y ella va a decir que no da el brazo a torcer No, po. y va a seguir, y van a pasar Espérate, los días. Sí, pues y estas eran huelgas de hambre de a de No, veras. de O sea, verdad. empezaron a bajar de peso, a deshidratarse y la presionaban. La Claro, prensa. Bobby Sands se va a convertir, porque es el primero en morir, pero van a morir varios más. Sí. ¿Ya? Y por lo tanto esta gente hace huelga de hambre. Y Bobby Sands, en el fondo de la prensa, decía no va a dejar morir. Y ella dice, el señor Sands es un criminal convicto que no le dio, que tiene, de partida, tiene todo el derecho de hacer con su vida lo que él quiera. Pero Y un no derecho- le dio esa oportunidad claro, a las todas víctimas, las po. víctimas que él atacó. Claro. No voy a dar el brazo a torcer. Y no lo da y no muere. da, y se mueren. Se mueren como 15. Sí. Y entonces viene esto que va a ser en los entierros, que además el IRA hace entierros como de Estado, desafiando. Y luego va a venir un atentado. Ahí, A claro, ella, ella, cuando estaba en en Brighton. Brighton. Y Muere ese gente atentado, ahí. sí, ella no muere, pero muere gente y muere gente cercana, y por lo tanto eso va a llevar finalmente a un acercamiento. Es Margaret Thatcher la que inicia los acercamientos, Sí, una pues. cosa muy curiosa porque evidentemente eso va a seguir después, no va a terminar, sino hasta Tony Blair. Sí. Pero, Sí. pero evidentemente va a ser uno de los temas tensos, pero también va a mostrar su actitud de no No, y voy son a negociar con los si terroristas. No son presos políticos, son terroristas, tal cual. Si con el terrorismo no se negocia, Exacto. no hay nada que hacer. Ahora, después, en otras cosas destacables de ella, va a ser el papel que va a tener en la política internacional. Primero, en relación a Europa. O sea, ella en un comienzo es partidaria, en el fondo, de que... De hecho, ella va a... Porque Inglaterra no quiso entrar a Europa en su primer momento, Claro. el gobierno de Heath. Y de hecho, después va a entrar el gobierno de Heath, de hecho. Y con ella como ministra. Y por lo tanto, ella aparece con un chaleco, sí, así, con con todas las las banderitas. banderitas, claro. Ya, sí, no. Pero después, con el paso del tiempo... No le va a gustar. No le va a gustar, va a ser contraria porque se da cuenta de que, bueno, el Reino Unido está aportando muchísimo más recursos que se van
a otros lugares, a otros países. Pero más que se vayan a otros países, no es lo que le importaba. Ya lo que le importaba es que se fuesen a financiar cosas que eran, en el fondo, poco eficientes. Bueno, claro, es Entonces, la misma ella idea decía, como ¿por tiene que qué? tener números azules. Números si lo tiene azules, por rojo, eso. no. ¿Por qué los británicos vamos a financiar las ineficiencias del campo pues. francés? Claro. Si el campo francés no tiene la posibilidad de flotar, no puede No flotar. puede, claro. No con la plata de nosotros. Entonces ella golpeaba la mesa, devuélvame mi plata. Claro. Y ella No, va a sí. conseguir un beneficio particular para pagar menos. Pero Claro. ella ya va a instalar esa Sí. idea euroescéptica dentro del mundo británico. Y Sí. ojo, que en esa época, cuando ella toma esas medidas, un periodista en Bruselas, que era hijo de un miembro, en el fondo, del Parlamento, que era Boris Johnson, va a escribir unas columnas a la banda. Alabándola, claro. Bueno, y también va a ser un periodista el que le va a poner, que escribe un pero artículo, soviético. pero soviético, escribe un artículo sobre ella y él es el que la llama La dama, de hierro y a ella le gusta. A ella le encanta. Ella, además, después de que lo llaman así, y eso le tiene que haber dado mucha rabia a sus adversarios, ella llega a un meeting del Partido Conservador vestida de rojo. ¿Ya? Entonces dice, y con esa voz muy particular, dice, I'm here tonight with my red gown chiffon, the Iron Lady of the Western World. Y, Quedó para siempre. o sea, le encantó. Le encantó. Y después se sacó también una foto con un yelmo, así sí, como Juana de Arco. Sí, no, The sí, Iron genial, Lady. genial. Pero claro, ahí ella es electa a la 79, el 80 asume Ronald Reagan, y en el marco de la geopolítica se va a convertir en esta alianza Entre de estos dos, hierro. sí, los dos líderes de este mundo occidental, precisamente en una época en la que, claro, se están produciendo cambios y en la que nos encontramos cerquita, podríamos decir, del derrumbe de la Unión Soviética. O sea, Súper cerca. Además, hay que decir que cuando ella asume, ella le escribe, que eso fue increíble, porque Friedrich Hayek, que había comenzado en Montpellier, que ella había leído cuando estaba en la universidad, que de hecho había creado un instituto que era el Institute of Economic Affairs en Londres, y que en un momento él tira currículum y en ninguna universidad lo querían contratar y lo contratan en Chicago. Y eso es lo que explica por qué la escuela de Chicago, Milton Friedman estaba en Montpellier, va a tomar esa línea también. Entonces, ella cuando asume, le escribe a Hayek. Y Hayek no lo podía creer, porque nadie nunca lo pescó, ¿ya? Y de hecho, Hayek se va a ganar en vida el premio Nobel, ¿ya? Y, por otro lado, Reagan va a tener de asesor a Milton Friedman. Entonces, van a tomar económicamente una misma mirada, pero la mirada económica es que no hay libertad política si no hay libertad económica. No hay libertad política si usted no puede emprender sin tener que pedirle tanto permiso al Estado, sino usted no puede, en el fondo, dejar su creatividad y sus recursos a su propia disposición. Si lo suyo no es suyo, ¿ya? Claro. Si usted lo que gana se lo tiene que pagar en impuestos, entonces usted es un esclavo. Usted trabaja gratis para el Estado. ¿Cuántos meses trabaja usted gratis para el Estado? Entonces, ese tipo de cosas son las que de alguna manera ellos van a poner sobre la mesa. Y además con esa actitud. Porque además en las discusiones en el Parlamento hay MP que le van a decir, le van a hablar de la brecha. Entonces Claro, ella va a decir la desigualdad. Entonces ella dice, a mí no me ¿cuál importa es la el problema desigualdad. de la brecha? A mí me importa que no haya pobreza y no me importa que los ricos sean más ricos con tal que los pobres no sean tan Claro. pobres. Y entonces ella va a decir, la brecha, a usted con tal de que la brecha no exista, usted quiere en el fondo que todos bajen. ¿Ya? Claro. Que todos bajen, pero yo quiero que todos suban. ¿Ya? Dale, tiene una cosa como con un Sí, cartel. Aquí que dice, claro, the rich dejemos que richer. los ricos sean más ricos. Que los ricos sean más ricos en tanto no hayan pobres. Mi Claro. problema no es la brecha, es la pobreza. Claro, exactamente. Y entonces en ese contexto es que además ella odia a los comunistas, asume Gorbachev también en esa época, ella va a visitar la Unión Soviética. Sí, pero primero Gorbachev va a ir al Reino Unido. Y ella, genial, porque se van a caer bien. Claro. O sea, ella lo recibe y ella le dice, No. Mr. Gorbachev, I hate the communists. No se lo mandó a decir con nadie. Con se lo nadie. dijo Y él se directamente. mató de la risa. Encontró que esta mujer era demasiado auténtica y le cayó bien. Y ahí le invitó.
Se hicieron amigos. Sí. Sí, pues Gorbachev fue al funeral de la Margaret Thatcher. Así de amigos terminaron siendo. Claro, la invita, ella visita la Unión Soviética y ahí es muy divertido cuando tú contás que ella se encontró, que era elegantísima en la Unión Soviética. Elegantísima. Po. Claro. Sí, la verdad es que hay que decir una cosa. O sea, a mí me tocó estar en Rusia, ya era Rusia, ya había caído la Unión Soviética, pero en 93. Y la verdad es que no había nada. Ya en ese entonces todavía. Incluso en ese entonces no había nada. Era realmente precarísimo. Y es más, la gente te ofrecía... yo me acuerdo, yo tenía un paraguas de botón. O sea, tú no sabías por cuántas cosas cambié mi paraguas. O sea, ahí tú te das cuenta lo precario. Y claro, en ese concepto de precariedad, una mujer vestida en Marks Spencer Fabulosa, era elegantísima. Para el estándar de Londres, no. Claro, pero Moscú era... Es decir, elegantísima. Elegantísimo. Elegantísima. Claro, entonces ella va a ser parte de este grupo, porque además ella va a visitar Polonia, va a pedir ver a Lech Walesa cuando está preso, y van a ser parte de estos luchadores por la libertad política. Y efectivamente Reagan, si uno piensa, el año 85, hace su discurso en Berlín, donde en esta amistad, porque además hace también, Raisa y Nancy se hacen amigas, van a la finca de los Reagan. Claro. Es que, bueno, Raisa es uno de los puntos, yo te diría, bien clave en lo que, porque Gorbachev tiene, o sea, no era muy muchos distinto, peros, muchos sí. peros, pero si hay algo positivo es que es el primero que tiene una primera dama, una mujer que figura. Que figura, claro, que Habrá figura dice, y que en el fondo colabora un poco también en este sentido de la apertura. Por supuesto. Y ahí es donde le dice Mr. Gorbachev, turn down this wall. wall. Pero claro, ella va a ser parte de de toda esta historia de la transformación económica, la transformación política, y por lo mismo ella cuando termina, porque ella va a tener que dejar, digamos, de ser primera ministra porque quiere hacer un impuesto flat. Para todos, que era el tax poll. Y eso va a generar revuelta primero para todos. O sea, un impuesto municipal que lo tenían que pagar todos proporcional. O sea, todos pagaban y la gente no estaba dispuesta a pagar los impuestos. Y era un impuesto que si tú lo consideras era muy lógico, pero va a caer. Va a venir John Major, va a venir después Tony Blair, laborista, y que muchos pensaban, bueno, Blair va a devolver. Atrás, no, Blair va a bailar al ritmo de la Thatcher. Y luego va a venir Gordon Brown, que también va a bailar al ritmo de la Thatcher, y por lo tanto podríamos decir se va a meter en Inglaterra lo que se llama el Thatcherismo. Y la Thatcher en el fondo va a estar presente. Ya cuando llega David Cameron, evidentemente era un Thatcher boy, pero la Thatcher y su visión de la economía, ella transforma nuevamente, reorienta a Inglaterra. Y por eso cuando muere, ella genera amor y odio, porque obviamente el laborismo, ella transformó Inglaterra, al Partido Conservador sin duda, pero transformó mucho más al Partido Laborista. Entonces, un Tony Blair, efectivamente cuando uno se enfrenta a la elección de Johnson, Johnson enfrentaba a Jeremy Corbyn, que es un marxista recalcitrante, pero si hubiese habido un laborista del corte de, en el fondo, Tony Blair, la historia habría sido bastante distinta. Pero, sin duda, el Reino Unido... Sí, pues lo cambió. Y hasta el día de hoy eso está presente. Bueno, y por eso la odian. Sí. Por eso la odian, porque se convirtió en inmortal. Sí. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Hicimos un final así abrupto, pero bueno, se nos va el tiempo. Pues, ¿sí? Se pasa volando. No sé, yo creo que es culpa del Nico. Si el Nico tiene toda la culpa. Toda la culpa, porque nos empiezan a hablar por la muela y dicen, ya, se acabó, se acabó. Así que la próxima semana nos vemos. Cariños a todos. Que estén muy bien.